Buenas mis estimados, ¿cómo están? Espero que bien. Aquí les habla su amigo el loco de la máscara trayéndoles el siguiente capítulo de esta teoría. Antes de iniciar recuerda que te puedes suscribir y darle like si el video es de tu agrado. Sin nada más que decir, espero que les guste. Capítulo 94, aliada, o enemiga. Mientras tanto, con Garp y los demás, ellos estarían siendo llevados a una zona apartada, donde Garp diría, malditos mocosos, suéltenos, a lo que Lorenzo diría, temo decepcionarlo vicealmirante Garp, pero su nieto hizo algo que a mí me ofendió mucho, o mejor dicho, me humilló, a lo que Sepir diría, ¿de qué rayos estás hablando? Así Lorenzo les diría que fue lo que pasó con Bardo y los demás cuando ellos fueron a rescatar a una de sus amigas, donde Garp y los demás al oír eso se sorprenderían, pero sobre todo comenzarían a reírse, a lo que Garp diría, ¿con qué eso pasó? Ese es mi nieto, siempre haciendo cosas muy divertidas, a lo que Sepir diría, ¿y crees que solo por eso, te vas a vengar de Bardo, porque te humillo por ser débil? Mientras que todos los piratas también, al razonar eso se comenzarían a reír, pero Lorenzo se enfurecería, a lo que él diría, eso no tiene nada de gracioso, malditos viejos. Mientras tanto, cerca de ahí, estarían llegando Asia, Kateria, Gasper, Kunou, y Koneko, donde Kunou diría, no hemos visto enemigos hasta ahora, por suerte, creo que toda la atención del fuego se está cruzando lejos de aquí, a lo que Asia diría, Koneko-chan, podrías usar tu forma de Nekomata para encontrar a Garp-sama y a los demás, a lo que Koneko diría, si Asia-senpai, así ella lo haría, mientras que Kateria diría, yo usaré mi magia, y veré dónde podríamos encontrarlos, mis poderes están relacionados con el agua. Debe de haber agua por todos lados, así ella usaría el agua como si fueran redes de comunicación, y comenzaría a buscarlos, mientras que Koneko sentiría la presencia de su hermana, y luego diría, hermana, a lo que Gasper diría, ¿qué ocurre Koneko? A lo que Koneko diría, mi hermana está presente en esta isla, y si ella está aquí, significa que la Brigada del Caos también podría estar aquí, así ellos se sorprenderían, pero luego Kateria diría, oh rayos, a lo que Asia diría, ¿qué ocurre Kateria-san? Donde Kateria diría, ya los encontré pero están a merced de unos piratas, rápido, tenemos que darnos prisa, así ellos correrían hacia donde estaban ellos, mientras tanto, con Garp, Zuru diría, déjame decirte una cosa, algo que nosotros nos encargamos de enseñarles a nuestros alumnos, es que jamás fanfarronen con sus habilidades, o con lo que pueden hacer, eso creo que te faltó aprender a ti en la iglesia mocoso, a lo que a Lorenzo le crecería una vena por el enojo. Y estando a punto de decir algo, alguien más diría, parece ser que la tendremos fácil, bueno, yo quería que por lo menos hubiera resistencia, a lo que todos los piratas de la araña se girarían, y luego verían que ahí estaría la Brigada del Caos, a lo que el capitán diría, ¿y ustedes qué quieren mocosos? Donde Garp y los demás al reconocer a Opis dirían, esa mocosa, es, pero luego los piratas se abalanzarían sobre ellos, mientras que Lorenzo usaba su fruta, pero luego Bali se colocaría su armadura, y solo diría, divide, así todos los piratas se sentirían cansados, y luego unos dirían, ¿qué pasa? ¿Qué fue lo que hic? Pero luego Bikou, Kuroka, y Arthur irían contra ellos, donde los comenzarían a asesinar, donde Kuroka usaría Haki, y luego asesinaría a Lorenzo, así dejando sorprendidos a los marinos, a lo que Bali diría, vaya, eso era realmente necesario, pero luego Opis se acercaría un poco, y luego quedaría frente a los tres marinos, donde ella diría, hola, ¿cuánto tiempo sin vernos? Vicealmirante Garp, Almirante Sepir, Vicealmirante Tsuru, a lo que Tsuru diría, mocosa Otis, ¿qué rayos estás haciendo aquí? A lo que Sepir diría, si aquí hay presencia de ángeles caídos, y no de cualquiera de los ángeles caídos, sino de uno de esos tres mocosos que acompañaron a ese dios nórdico hace 50 años, significa que tú también vas por el mismo objetivo, ¿no es así? A lo que Otis mientras ponía una ligera sonrisa diría, son muy sabios, por eso son los legendarios marinos. Pero en efecto, también yo vengo por el éter, así ellos estrecharían las miradas, pero luego Bali diría, y no solo por eso, a lo que ellos verían a Garp, y luego le dirían, también venimos a vengarnos por la humillación que nos hizo pasar tu nieto, donde Kuroka diría, jamás podré perdonar que un humano, cualquiera me haya hecho temblar del miedo como lo hizo ese idiota cuando trate de llevarme a Shirone, mientras que Bikou diría, yo no puedo pasar por alto que mi antepasado considere más a ese imbécil para entrar al salón de los ídolos que a mí, por su parte Bali diría, y yo no dejaré que una sucia rata que le gusta pelear como salvaje, todo desde su abuelo, sea mucho más fuerte que yo, mientras que Opis diría, yo quería a tu nieto como mi pareja, pero todas esas chicas no me lo quisieron dejar, además, él se opuso a mi sueño de querer regresar a la fisura dimensional, y de exterminar a Gran Rojo.
Ante esto los tres se sorprenderían, donde Sepir diría, mientras ponía una sonrisa, con que Bardo prácticamente está cuidando a esa criatura, ya veo, a lo que Tsuru diría, no me extraña que dijeras eso Otis, después de todo, ese muchacho es muy apuesto, por algo Kun también quería estar con él, así ella se reiría, pero luego Garp también se comenzaría a reír, y luego diría, ¿qué es esto? El día de decirle al abuelo las diabluras de su nieto, con que Bardo se ganó una gran reputación en el mundo sobrenatural. No solo por hacer buenas acciones ante unas personas, sino también por sus enemigos, así se hace Bardo, ese es mi nieto, y a decir verdad, me sorprende que incluso la dragona del infinito lo haya deseado para ella sola. Donde la brigada del caos se sorprendería por eso, pero luego Valí diría, malditos ancianos, ¿creen que eso es divertido? Así Sepir diría, Bardo no ha hecho nada contra ustedes, lo que sucede es que ustedes no tienen coraje para esforzarse por lo que quieren, además de ser débiles, ese muchacho aunque no quiera hacer las cosas, las cumple. Porque sabe que ese es el deber de un marino, y él hará todo lo posible para hacerlo algún día. Ante esto todos se enojarían, pero más Valí, a lo que Valí diría, no, ya cállense, así él cargaría una gran cantidad de poder, mientras que el equipo de Asia llegaría, a lo que Gasper diría, parece ser que llegamos a tiempo, pero luego ellos verían enfrente, y verían lo que iba a hacer Valí, a lo que Kateria diría, no puede ser, así ellos correrían, y dirían, no, Garp-sama. Mientras que después, Valí se las arrojaría, donde los tres debido a su estado no podrían hacer nada, pero luego alguien aparecería delante de ellos, y luego destruiría el ataque, así dejando sorprendidos a todos, donde se levantaría una cortina de polvo, y luego al despejarse, todos estarían mirando sorprendidos, como habría una persona enfrente de los legendarios marines, la cual llevaría una armadura de color morado, con una hacha en la mano derecha. Mientras que en la zona de su cadera tendría unas alas de demonio, y por la forma de su armadura, dejaría ver que se trataba de una chica. Ante esto Arthur diría, ¿quién es? Así ellos se pondrían en guardia, y luego Sepir diría, ¿quién es ella? A lo que Tsuru diría, por esas alas, es un demonio, ¿será acaso de los amigos de Bardo? A lo que Garp diría, no lo sé, pero luego Valí diría, maldición, ¿quién mierda eres? A lo que la chica diría, lo siento mucho por llegar tarde, Garp-sama. Donde Garp diría, me conoce, donde Arthur diría, conoce al viejo Garp, debe de ser una de esas chicas de Bardo-kun, a lo que ella al oír eso diría, ¿qué? No, yo aún no lo conozco en persona, pero si quisiera y mucho, así ella tomaría su hacha y la abrazaría, y luego diría, conocerlo en persona es lo que más deseo, tanto así que como el triple en cada comida, donde a todos les caería una gota de sudor al estilo anime, pero luego Kuroka diría, oye, si no tienes relación entonces con Bardo, ¿qué rayos haces aquí, metiéndote en asuntos que no son de tu incumbencia? Donde Gasper diría, ¿quién es esa chica? A lo que Koneko diría, porque defendió a Garp-senpai, y a los demás, pero luego todos verían como la chica señalaría a Garp, y en eso diría, yo defenderé al vicealmirante Garp, porque él, es mi abuelo. Ante esta revelación todos se sorprenderían, pero Garp se confundiría, y luego Sepir diría, abuelo, a lo que Tsuru diría, Garp, tenías otros nietos, y no nos dijiste. A lo que Garp diría, no, a menos que Koraga haya tenido otros hijos, y no me haya dicho, pero hasta donde sé, solo Bardo es mi nieto, pero luego Asia diría, ¿qué? Como que su abuelo, o sea que también es nieta de Garp-sama, y hermana de Bardo-san, a lo que Gasper diría, es increíble, pero luego Albedo diría, mientras estaba sonrojada, creo que me emocione mucho, y revele algo que no, bueno, aún no es mi abuelo, pero se convertirá en él cuando me case con Bardo. Ante esto todos se sorprenderían, y luego Garp diría, ya decía yo porque se me hizo extraño, es la segunda mocosa que me dice que soy su abuelo, así él recordaría como Akeno también dijo lo mismo, a lo que Sepir se reiría de su amigo, pero luego Kateria y Koneko dirían, ¿qué? ¿Quién rayos es esa? Pero luego Valí diría, basta de estupideces, así él se abalanzaría sobre ella, pero Albedo reaccionaría, y luego también iría contra él, donde Albedo y Valí chocarían sus puños. Así la brigada del caos, y los chicos se quedarían sorprendidos, donde al igual que Valí, mientras que Albedo debajo de su casco pondría una sonrisa siniestra, y luego diría, patético, así ella después tomaría de su brazo a Valí, y luego lo jalaría con fuerza, así ella le daría un fuerte golpe en su rostro que le rompería su casco, así todos se sorprenderían, a lo que Valí saldría disparado contra unos escombros, mientras Albedo tomaba su arma, y luego la cargaría con poder. Y así ella enviaría una gran cantidad de ataques contra Valí, donde Valí se levantaría con algo de dificultad
dificultad, y después se movería, a lo que Albedo diría, no dejaré que les pongas un dedo encima, estúpido, pero luego Kuroka y Biko aparecerían detrás de Albedo, y tratarían de atacarla, pero luego ellos escucharían, miau, así un gato con colores morados y rosas, se materializaría enfrente de ellos, dejándolos sorprendidos, pero más a Kuroka, y Koneko. A lo que Biko diría, ¿qué es eso? Pero luego ambos recibirían un fuerte corte en sus rostros, donde ambos darían un grito de dolor, a lo que el gato los envolvería en vapor, y luego los arrojaría lejos de ahí, así sorprendiendo a Arthur, y a los demás, a lo que Albedo diría, ¿qué? Sonriente, así el gato diría, Albedo hola, así Albedo lo cargaría, y luego él diría, ¿por qué no me dijiste que estarías por acá? Yo te estaba buscando, a lo que Albedo mientras lo acariciaba diría, perdón gordito. Pero ahora tenemos asuntos más importantes, pero luego Kateria diría, vamos chicos, es nuestra oportunidad, así todos reaccionarían, y luego Asia y los demás dirían, sí, así ellos irían hacia donde estaban los marinos, y luego Garp al verlos se sorprendería, y luego diría, ¿qué? ¿Ustedes? ¿Qué hacen aquí? A lo que Tsuru diría, Garp, ¿los conoces? A lo que Garp diría, son amigos de Bardo, donde Sepir y Tsuru se sorprenderían, pero luego Opis diría, el clan Gremori. Mientras que Albedo y Sonriente también los verían, donde Arthur diría, no puede ser, si el clan Gremori está aquí, eso significa que Bardo también está aquí. Ante esto Albedo diría, ¿qué? Así ella vería al clan Gremori, y luego diría, ellos tienen relación con Bardo, a lo que Asia diría, Garp-sama, hemos venido a rescatarlos, así Kateria con su magia destruiría las cadenas con las que estaban esposados, pero luego no podría quitar el collar de Kairoseki de Tsuru. A lo que Kateria diría, lo siento mucho vicealmirante Tsuru, pero no puedo quitar ese collar con mi magia, a lo que Tsuru diría, no te preocupes jovencita, necesitamos la llave, pero luego Asia curaría a Sepir, y él comenzaría a sentirse mejor, pero con Garp ella no podría curarlo, a lo que Asia diría, Garp-sama, lo siento, pero no puedo curarlo, mis poderes sirven solo para heridas, pero lo que usted tenga en su cuerpo no está a mi alcance, donde Kateria también trataría de curarlo con magia. Pero tampoco podría, pero luego alguien detrás de ellos diría, oigan, ustedes son amigos de Bardo, así todos se girarían, y luego verían a Albedo, donde los chicos se pondrían en guardia, pero Sonriente diría, esperen, no hemos venido para atacarlos, a lo que Koneko diría, eres un demonio, lo que significa que has venido con los ángeles caídos, eres nuestra enemiga, pero luego Garp diría, esperen mocosos, a lo que ellos lo verían, y luego Garp diría, mocosa, si de verdad no eres enemiga, quítate ese casco, a lo que Albedo diría, como usted diga abuelo, así Albedo se quitaría su casco, y dejaría ver a una chica con la piel blanca, con unos ojos marrones, y con unos cuernos en la cabeza, a lo que Sepir al verla diría, esos cuernos, donde Tsuru diría, son como los cuernos de los Oni, a lo que Gasper diría, espere señorita, ¿es usted una Oni? A lo que Albedo diría, mientras ponía una sonrisa, sí, pero luego ella buscaría algo en su armadura. Y en eso ella sacaría una llave, a lo que Kateria diría, ¿qué haces? A lo que Albedo diría, esta llave es para el collar de Kairoseki, se la robe a Shaltir, la ángel caído que le puso ese collar a la vicealmirante Tsuru, así todos se sorprenderían, pero Sonriente vería a Albedo, y tendría una mirada seria, ya que él recordaría algo que habló con Vengus, pero luego Albedo se las daría a los chicos, y ellos le quitarían el collar a Tsuru, donde Albedo diría, por cierto, podremos curar a Garp-sama, él fue infectado con una bacteria, creada por uno de los piratas Rocks, lo que significa que por cualquier riesgo contraproducente, ella debería de haber creado un antídoto, si se lo quitamos, podremos curar al vicealmirante Garp, donde Tsuru diría, es cierto, vi que esa mocosa de Buckingham comenzó a disparar varias cosas contra nuestras fuerzas, lo que significa que ella debe de tener un antídoto, a lo que Sepir diría. Estamos perdiendo esta guerra, el bando de los piratas, y el bando de los ángeles caídos están ganando terreno, hasta que uno de los dos caiga, debemos buscar ese objeto llamado éter, sacar a los esclavos, y largarnos de aquí, donde Asia diría, no se preocupe por eso, Sepir-sama, así él la vería, y luego Kateria diría, tenemos a un grupo de amigas que están buscando el éter, cuando llegamos aquí, nos dividimos en 3 grupos, uno iría en busca de ustedes, el segundo iría en busca del éter, y el tercero, donde estaban todos nuestros aliados, se encargaría de dejarnos la vía libre. Ante esto todos se sorprenderían, pero luego Garp mientras era ayudado por Sepir diría, entonces Bardo, Kobe, Udo y Kun están aquí, a lo que Asia diría, Kun, Kobe y Udo-san sí están aquí, pero Bardo-san no, a lo que Tsuru diría, ¿por qué no? A lo que Koneko diría, Bardo-senpai dijo que vendría después, pero luego ellos serían sacados de su conversación, ya que Opis habría enviado un ataque.
pero Albedo lo detendría, y luego lo enviaría al cielo, donde Opis y los demás miembros de la Brigada del Caos dirían, vaya, así que ya se recuperaron, veo que esto será un verdadero problema, pero luego Sepir y Tsuru mientras se ponían enfrente dirían, mocosos, y la mocosa con el gato, así todos los verían, y luego Sonriente diría, me llamo Sonriente, donde Sepir diría, nosotros nos encargaremos de estos mocosos, ustedes vayan y encuentren ese antídoto para Garp. No sabemos con qué fue infectado, lo que podría ser riesgoso para su salud, así Tsuru vería a Albedo, y luego diría, tu mocosa, si de verdad eres una aliada, será mejor que no nos traiciones, o pagarás caro las consecuencias, donde Albedo diría, no se preocupen, así ella ayudaría a Garp, y luego Albedo diría, yo los ayudaré, y apoyaré en lo que más necesiten, así Sepir diría, confiaremos en los amigos de Bardo Garp, donde Garp diría, yo también, así Sepir diría, váyanse, así Albedo junto a Garp. Y los demás se irían, mientras Otis y la Brigada del Caos mirarían a Sepir y a Tsuru, así ambos marinos envolverían sus manos en haki de armadura, mientras Sepir envolvería su único brazo en haki, y luego Tsuru diría, seguro que quieres hacer esto Sepir, a lo que él diría, un brazo no impedirá que le dé su merecido a estos mocosos, así Opis pondría una sonrisa, y después ambos bandos se abalanzarían uno sobre el otro, y comenzarían a luchar, mientras tanto, en el campo de batalla, Shiki y el resto de los piratas Rocks y de los ángeles caídos llegarían, a lo que Kaido diría, con que habían más basuras de este lado, a lo que Davidians reconocería a Kobe, y luego diría, maldito mocoso, así él se enfurecería, y después junto a Shiki se abalanzarían sobre los chicos. Donde Xebec diría, esperen idiotas, aún no dije que atacaran, a lo que Shiki diría, me importa una mierda lo que digas Xebec, esos mocosos son míos, a lo que Davidians diría lo mismo, pero luego una gran silueta se vería en el cielo, donde ambos se detendrían, y luego Udo caería enfrente de todos los enemigos, y luego aplicaría con sus dos manos, dos ondas de choque.